a las montañas llevando suministros, materiales de construcción, combustible hasta las montañas. Escucho música y hablo 11 idiomas. Y a veces es ruso, a veces es rumano, indonesio, francés, alemán, español, inglés, portugués. Hay muchas canciones hermosas en diferentes idiomas. Entonces yo creo que en el cielo vamos a estar cantando la música que Dios ha inspirado en cada de los idiomas. Cambiar de idioma no siempre funciona. El idioma original en el que se inspiró, eso es lo más bonito, lo más bonito. Y hay algunas canciones que escucho que son canciones de la Biblia. Y uno de ellos tiene una voz que reconocí de inmediato, el hermano Jack. No lo reconocí cuando lo vi, pero cuando escuché la voz al instante dije, yo, conocí esa voz. Yo la escucho todo el tiempo. He descargado la mayoría de sus himnos de YouTube y tengo una pequeña pantalla en mi frente, de mi camioneta en la que lo escucho. Así que muchas gracias por su ministerio. Ha sido mucho para mí y estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias, hermano Jack. Debemos reconocer las voces que escuchamos todo el tiempo. Por eso en Juan 10 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz y yo sé. Mis ovejas. Las peores palabras que puedes escuchar son cuando dices, nunca te conocí. No quieres eso. Quieres escuchar esa voz. Sabes que hay 4 maneras de escuchar mejor la voz. Este no es mi sermón, es solo que tenía que hablar de música. 4 caminos. Una es, tienes que hacerlo, cuando estás escuchando, cuando estás bajando, mira, puedo recordar. Las 4 maneras. Una es bajar el ruido. Si desea escuchar mejor su radio en su automóvil, no deje las ventanas abiertas. Suba las ventanillas y podrá desconectar el ruido y escuchar mejor la señal. Puede subir el volumen. Y la forma en que lo hacemos es por obediencia. Cada vez que escuchas la voz de Dios y obedeces, puedes escucharla mejor la próxima vez. Cada vez que desobedeces, baja el volumen. Así que a medida que nos acostumbramos a obedecer, lo escuchamos mejor. Y cada vez que lo escuchas mejor y obedeces, es aún mejor la próxima vez. Entonces, bajemos el ruido en el mundo. Si ven una película emocionante, disparen los héroes. No puedes oír la voz de Dios a la mañana siguiente cuando te despiertas porque todo está resonando en tu cabeza como la película que acabas de ver. Tenemos que bajar el ruido. Apaga el mundo, apaga el ruido del mundo y comenzarás a escuchar la quietud. Pequeña voz. Así que necesitas silencio y cada vez que obedezcas se hará más y más fuerte. Así que hay algunas de las formas en que podemos hacerlo y la música, por supuesto, es una forma de sellar esas palabras en nuestra mente. Antes de comenzar con la oración, quiero dar un breve informe de misión. En cuanto volvamos a Bolivia esta semana tengo que hacer un viaje. Probablemente me quede hasta el fin de semana para las citas para hablar. Mi papá, el pastor Richard Gates, me enseñó a volar en Bolivia, me crió en Bolivia, luego, y trabajamos juntos en Perú juntos. Y él está aquí en la primera fila al lado de mi esposa. Y tal vez puedas levantarte, papá, solo para que no todos. Algunos de vosotros ya os conocéis, pero un piloto de misión con experiencia y pastor y enfermera registrada. Entonces el trabajo médico y la aviación y la predicación van de la mano. Así que gracias, y la mayoría de ustedes conocen a mi esposa. Becky ya, pero creo que la has visto mucho conmigo. De todos modos, voy a estar volando a Perú en unos días. Y en Perú, hay muchas áreas que aún son muy incivilizado. Y solo les voy a mostrar algunas fotos. No estoy seguro si necesitamos apagar las luces, aunque yo, como las luces encendidas, pero lo intentaremos. Estuve en un campamento en las selvas de Perú y tuvimos a algunos de nuestros indígenas hermanos. Estaba muy emocionada de ver a estos hermanos. Son una tribu china, aunque ahí esta es la iglesia local y tomaron uno de los sombreros y lo pusieron en mí. Querían dar las gracias por las reuniones.
Cantaron algunas canciones, pero vienen de la misma tribu que cerca, no lejos de ellos. Es todavía hoy caníbales. Y han decidido que son. Vamos a entrar en esas áreas en las que la mayoría de nosotros nunca podría volver a salir. Van a entrar, y están. Va a llegar a su propia gente. Así que tuvimos un bautismo. Y abajo en el río, había algunas personas nadando allí, y ellos solo miraban. Y cuando hice una llamada, algunas de las personas que estaban sentados allí mirando levantaron sus manos. Dijeron que también querían prepararse para el bautismo. Muy interesante. Esta es el área en la que si bajas, nunca saldrás. Mi papá voló durante años sobre eso. Lo he sobrevolado muchas veces. Y se llama Great Grasslands. Pero a pesar de que esto es una parte de la selva, pero si bajas allí, dijeron, no esperes salir con vida. Y van a meterse en esas selvas. Y van a salir con almas. Y estamos ansiosos por eso. ¿Necesitan una camioneta? Estoy orando por eso, por fondos para comprar una camioneta. Tienen un cochecito, el pastor, y se va a ir con ellos. Y necesitaban algo, una tracción en las cuatro ruedas, para entrar en algunas de esas áreas. Aquí hay algunas de las montañas y una área salvaje sobre la que vuelas. Y si tuvieras que salir, sería bastante difícil, pero es hermoso. Pero hay almas allí que aún no conocen a Dios. Algunos ríos de la selva. Puedes ver algunas de las caras de cómo se verían. Bien, comencemos algunas de las diapositivas que quería compartir con ustedes. Y antes de comenzar ahora, me arrodillaré aquí y comenzaremos con la oración. Amado Padre Celestial, nos has reunido aquí, Señor, para poder compartir un tiempo juntos. Hoy estamos llenos en un lugar pequeño, pero tu Espíritu Santo está tocando nuestros corazones y está aquí para prepararnos. En todo el mundo la gente se está preparando hoy. En todo el mundo tenéis hijos, algunos que no son de este redil, que están preparando sus corazones. Que nuestros corazones se encuentren puros ante ti hoy mientras escuchamos tu palabra y escuchamos las historias desde el frente y escuchamos las ilustraciones. Que esas palabras toquen nuestros corazones ahora y nos ayuden a darnos cuenta del gran amor que tienes por nosotros y lo que estás haciendo por tu pueblo y para prepararlos para la pronta venida de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He tenido el privilegio de hablar en más de 100 países de todo el mundo. Y por lo general, empezábamos un proyecto en algunos de los países y hoy más de 90 países tienen proyectos con los que estamos trabajando. Algunos de ellos han crecido enormemente. Algunos eventualmente desaparecieron cuando la gente abandonó los proyectos, y otros están colgando allí. Tenemos que dejarlo. Ya no viajamos como antes. No tengo la energía para viajar cada semana a un país diferente como yo solía hacerlo. Y, con suerte, por los medios todavía podemos compartir en todo el mundo en diferentes idiomas. Damos gracias al Señor por esos privilegios. Hay cambios climáticos en el mundo de hoy. Sí, hay cambios. La mayoría de ellos son causados por la destrucción intencional para poder acelerar la presión en la humanidad y crear un cambio. Hay cambios hechos por el hombre, tiene control de la naturaleza, se nos dice que el diablo buscaría para controlar la naturaleza al final de los tiempos y usarla para la destrucción y usa agentes humanos, agentes. Se han descubierto muchos de los secretos de la naturaleza y las frecuencias, la forma en que opera la Tierra. La forma en que operan los genes, los cromosomas operan. Y desafortunadamente el corazón humano es malo y engañoso sobre todas las cosas y usamos ese conocimiento que hemos adquirido para controlar y destruir a otros. Y el diablo, por supuesto, está detrás de todo. Él es el responsable, por lo tanto, será culpado y asumirá la responsabilidad. Pero tendrá que vivir en esta tierra después de que sea destruida. Pero es muy triste ver la forma en que la tierra está siendo destruida en muchas áreas. A veces, a propósito, vimos un pequeño video. Simplemente apareció en mi teléfono, y vimos cómo se destruían las represas.
en todo el mundo para deshacerse de las reservas de agua y poder crear hambre y hambre. Puede ver cómo se destruyen, explotan y queman los alimentos y se destruyen las plantas de procesamiento. Y hay una dirección propositiva para crear, creo que la palabra en español me viene, pero no en inglés, para crear falta de comida, escasez, para crear necesidad y para crear hambre para que las personas pueden ser controladas. Y Dios en su misericordia está deteniendo los vientos de la contienda. Me sorprende que lo haya sostenido tanto tiempo. Se nos dice que los vientos se detendrán hasta que se termine el trabajo. Pero eso no significa que Él no va a dejar ir y dejar ir. De hecho, si las cosas continúan con normalidad, la mayoría de la gente no mirará hacia arriba. Dios tiene que permitir en su misericordia que los vientos se suelten y los juicios caigan sobre las ciudades, para que la persona secular promedio finalmente se dé cuenta. No hay solución humana, solo Dios, solo algo sobrenatural puede salvarnos. Y, por supuesto, habrá mensajes contradictorios. Saldrá el fuerte clamor, y el fuerte clamor será el fuerte clamor. Un fuerte clamor irá a todos los rincones del mundo. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios ya tiene un plan. Y puede que tenga que hacer lo que hizo con Philip. Simplemente llévanos a las áreas para predicar el mensaje. Pero siento tanta pena por Dios que su pueblo, yo y todos, no hemos estado haciendo todo lo que podemos. Mientras aún podamos, habrá un cambio. Habrá, después de la efusión del Espíritu Santo, el diablo se dará cuenta de las noticias del norte y del este. Creará gran ira y hostilidad en Satanás y sus fuerzas para que crezcan, para destruir. Si alguna vez pensó en hacer obra misionera con sus vecinos o distribución de literatura o dar con sacrificio, el momento es ahora. Ahora mismo puedes salir a cualquier parte y trabajo, pero muy pronto llegará el momento en que toda fuerza en el universo que sea hostil, que Dios será puesto en movimiento para detener al pueblo de Dios. Pero el trabajo seguirá adelante, pero a un costo muy alto. Costará mucho más de lo que cuesta hoy, a veces con nuestras propias vidas. Entonces, cuando vemos que ocurren estos cambios, podemos darnos cuenta de que las fuerzas de ambos lados están siendo fortificado. Dios está fortaleciendo sus fuerzas y Satanás está fortaleciendo sus fuerzas. Así que el último gran conflicto, la última gran controversia sobre la raza humana. Si Satanás se saliera con la suya, destruiría a la humanidad antes de que Jesús pueda regresar. Y se está proponiendo ahora que muchas cosas que se están proponiendo son para la esclavitud de la humanidad. En la Edad Media, a los siervos que servían al rey no se les permitía viajar. Tenían que permanecer en esa granja o localidad para trabajar toda su vida sirviendo. Los que estaban en el poder, y esas leyes que se están aprobando y esas restricciones que se están haciendo son para prevenir viajar. Sé que hay algunos pilotos con nosotros hoy, pero el gas de aviación, que normalmente suministra gasolina para los aviones pequeños, están siendo eliminados de casi todos los aeropuertos grandes. Vos también. Decir, ¿pero por qué? Porque el ciudadano medio que posee un avión suele ser un avión pequeño. Muchos aviones pequeños utilizan gas de aviación. Los jets y los aviones de turbina que usan jet fuel, bueno, son millonarios, sí, por encima de los aviones. Aviones de 1 millón a 40 millones de dólares. Y la clase élite que tiene dinero, quiere poder viajar libremente. Pero usan combustible para aviones y quieren evitar que el pequeño ciudadano medio viaje. Eliminan en Brasil, todos los principales aeropuertos han sido comprados por una organización francesa. ¿Te imaginas un gobierno vendiendo todos sus aeropuertos internacionales a una entidad extranjera? Bueno, tan pronto como seas dueño de esos aeropuertos internacionales, puedes decidir quién puede aterrizar allí y quién no puede. Si el gobierno te hubiera permitido aterrizar, dice el propietario privado. No,
Entonces las torres, los empleados del aeropuerto tienen que obedecer. Y tan pronto como lo compraron, dentro de unos meses, el gas de aviación fue eliminado de ese aeropuerto. Entonces, los aviones pequeños ya no pueden encontrar combustible allí. Tienes que pagar muy caro para conseguir un permiso. Solían poder traerlo en camión. Ya lo eliminaron. No se permite el ingreso de gas de aviación al aeropuerto. Y ahora, ¿cómo consigues gasolina? Tienes que ir a volar a otro aeropuerto, que requiere una tarifa de $300 para ir al otro aeropuerto. Te llenas de gasolina, luego tienes que volar de regreso al aeropuerto internacional, otros $300, y luego se le permite continuar su vuelo. Entonces, es solo que las complejidades de los viajes están aumentando, hasta tal punto que la persona promedio es posible que no pueda permitírselo. Y así, mientras vemos todas estas diferentes restricciones, nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero los ricos que tienen dinero tienen tanto dinero. No saben qué hacer con él. Aquí en los Estados Unidos, el promedio. Bueno, déjame decirlo de esta manera. Permítanme retroceder unos años. Hace unos 30 años, el 50% de todos los activos en América del Norte pertenecía al 10% de la población. En otras palabras, el 10% poseía la mitad de la riqueza del país. Hoy, la mitad de la riqueza del país pertenece al 1%. Y el 99% tiene que compartir eso. Ahora, mirando el ingreso promedio en los Estados Unidos, incluido Tennessee, 1% de los ciudadanos de Tennessee ganan 30 veces más que el 99% juntos. Para que el 1% no tenga problema en gastar $1.000 millones. Si lo pone en un gráfico, no podrá ver la parte superior de la línea, porque eso, 1% sería tan alto en comparación con la desaparición de la clase media. Así que estamos viendo la esclavitud de la humanidad por parte de una pequeña clase dominante. La mayoría de ellos se vuelven su riqueza a través de formas que no serían justas ni equitativas. Y el gran conflicto apunta sobre eso, ya sabes, insinúa una guerra civil, las clases. Levantarse para pelear, habrá disturbios civiles, habrá. Aparentemente habrá una guerra civil en muchos países. Y por eso sabemos que van a ser tiempos difíciles. Pero Dios va a realizar la obra durante esos tiempos difíciles. Y cuando los juicios comiencen a caer sobre las ciudades y la tierra, la gente sabrá que esto no es humano. Solo Dios puede salvarnos, y eso es exactamente lo que Dios quiere. Y tenemos un mensaje, un hermoso mensaje, que Jesús viene pronto. Pero comenzando con hace 3 o 4 presidentes, creo que posiblemente con George Bush padre. No recuerdo, han pasado algunos años desde que vi el documento, pero ya sabes, en este país tenemos diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Tenemos como la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, etcétera, pero han desarrollado lo que se llama una fuerza espacial. Una fuerza espacial, bueno, si fueras un soldado y querías unirte a la fuerza espacial, ¿qué esperarías estar trabajando? Si te unes a la caballería, lo sabemos, ¿verdad? Alguien me dijo hace mucho tiempo que su tatarabuelo solía ser piloto. En la caballería. ¿Un piloto en la caballería? Dijo porque solía conseguir una pala. Y solían pilotar aquí y pilotar allá. Dije que ahora entiendo por qué era piloto. Solía pilotear y, por supuesto, tenía estiércol. Pero eso fue un largo. No tenemos, creo que ya no tenemos caballería, pero podría haber algo de policía montada todavía. En algún lugar de Canadá o tal vez en otros lugares. Pero en este punto, estamos hablando de una fuerza espacial. ¿Qué es una fuerza espacial? Es para pelear la guerra en el espacio. Y nuestro actual presidente Biden anunció recientemente, hace unos meses, que estamos bajo una seria amenaza de una invasión de extraterrestres. Y eso me recordó a ese documento, que fue firmado por el presidente Bush. Tanto el presidente Bush y luego Clinton y Obama y así sucesivamente, nuestro actual presidente. ¿Qué dice ese documento? Dice que estamos esperando una invasión del espacio exterior, en el que la mayor parte de la humanidad probablemente será destruida.
Y dice, en esta tierra hay gente trabajando para facilitar esa invasión y deben ser identificados, considerado no humano e inmediatamente destruido. Y luego me doy cuenta de que estamos hablando de la venida de Jesús. Los ángeles no son de esta tierra, son extraterrestres por definición. Sí, solo Jesús es humano, verdad. Todos los que acompañan a Jesús son extraterrestres. Y la tierra se enfrentará a la extinción de los que son malos. Sí, y así ves por dónde viene. Fuerza Espacial y todos los superhéroes. Y todas las películas que se están haciendo son para pelear una batalla. Y esa batalla es la última batalla final de Armagedón, cuando el mal se enfrentará al bien. Y Dios llevará consigo a todo su pueblo, Jesús lo hará. Así que esta es una batalla real a la que nos enfrentamos, pero la batalla más grande que enfrentamos en este momento es en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo así es? ¿Cómo Dios tiene que producir un pueblo para probar que Satanás está equivocado? ¿Cómo amén? Luego solíamos ver películas antiguas que salían sobre casos legales. Recuerdo el nombre de Perry Mason. Eso era algo viejo hace 40, 50 años. No teníamos televisión. Crecimos en América del Sur y cuando finalmente llegó la televisión, solo era el pueblo y se podía ver un poco, como 1960, que era 67, cuando transmitirán el alunizaje, como así, como a más de 69. Estábamos en Lima, Perú, viajando a los Estados Unidos, y había una pequeña pantalla redonda en blanco y negro. En aquellos días, era como un osciloscopio, montado en una cajita, una caja de madera. Y vimos esa transmisión. Bueno, volví a los Estados Unidos. Fui a la casa de mis abuelos, y no sabrías, había una cosa llamada Perry Mason. Y recuerdo haber estado expuesto a eso, y algunas de las otras cosas. Y recuerdo la primera vez que vi unos vaqueros persiguiendo a un indio en blanco y negro. Y entonces el indio les devolvía las flechas. Y sacaron un fusil y se cayó un indio. Y fue corriendo hacia mi madre, le dije. En realidad mataron al tipo. De hecho, le dispararon justo en la televisión. Sucede, ahora es sangre y tripas. Y usted puede ver la cosa real ahora. Antes estaba muy lejos. ¿Simulado? ¿Se cayó de su caballo? No, pero hoy en día ni siquiera es apenas simulado. Pero en cualquier caso, se está peleando un caso legal en el universo y hay acusaciones contra Dios. Ahora, muchos de ustedes están aquí posiblemente porque has escuchado parte del mensaje que presenté. O sois amigos y nos conocíamos de antes. O tal vez has visto algunas de las cosas, y dices, oh, viene David Gates. Vamos a ver qué tiene que decir. Y hemos sido bendecidos por algunas de las otras cosas. Posiblemente ese sea parte del razonamiento, porque aún no los he conocido todos. Es la primera vez para algunos. Pero al oír estas cosas, y quieres saber más. Pero una de las cosas que se está peleando, y es que Satanás ha acusado a Dios falsamente. Y la pregunta es, ¿tiene razón o no? Y antes de que Dios pueda tratar adecuadamente con Satanás, tiene que responder a las acusaciones. Y si yo dijera hoy, o si alguien viniera y dijera, supongamos que alguien que realmente me conoce, mi esposa, y ella le dijera en privado, mi esposo, lo que él te dice que no es realmente la verdad, realmente un ladrón y un mentiroso. Eso te sacudiría porque la persona que me conoce la mayoría es la que tiene las acusaciones. Y si ella sabe más sobre David que yo, entonces todo es solo una fachada, pero ella tiene mucha influencia. Y que si me levanto y digo, no dejes ni una palabra de lo que dice, no es verdad. Eso resolvería el problema. No. Eso te haría pensar aún más. Así que si defiendo a mí, mejor aún. Y si la hago desaparecer, ¿has oído? Ya nadie sabe dónde está.
Entonces pensarías para ti mismo, probablemente también sea un asesino. Bien, bien, entonces, ¿cómo se defiende Dios? Cuando alguien que lo conoce muy bien lo acusa. Bueno, alguien que te conozca bien y sabe que la madre bien podría estar en tu defensa. Si los niños se pusieron de pie, tenemos 5, 2 hijos biológicos y 3 adoptados. Lo único que lamento es que no adoptamos 5 más. Resultó tan bueno, ojalá hubiéramos adoptado más. En todo caso, si un niño se pusiera de pie y dijera, nos gustaría decir que mi padre ha sido acusado, pero queremos que sepas que no creemos. Esas acusaciones, conocemos ambos lados desde dentro, y podrían decir que nuestra madre no está exactamente equilibrada. Y ella ha tenido algunas cosas. Y así nosotros, los niños, estamos con nuestro padre. Eso ayudaría a entender la situación. Por supuesto, me lo estoy inventando, ¿entiendes? Me lo estoy inventando porque si alguien desde adentro acusa, tiene mucho peso en el universo. Y así Lucifer, que conocía a Dios más que la mayoría de los ángeles, o todos los ángeles, él no era parte de la deidad, pero conocía bastante bien el carácter de Dios, porque estuvo a su lado todo el tiempo, velando su gloria. Entonces, si él dice que hay algo mal, te hace pensar 2 veces. Bueno, Satanás ha acusado a Dios de ser injusto, y teniendo una ley que nadie puede cumplir, Jesús probó que eso no era cierto. Podrías ser humano y podrías proteger, y Adán pudo tener su segundo Adán, pero hay otra acusación. La acusación es que Jesús lo hizo, pero tenía una ventaja. El humano promedio no puede hacerlo. Y no sé por qué Dios se arriesgó tanto, pero no se limitó a decir, produciré un Enoc, produciré un Elías. No, dice, produciré 144 de ellos. 144.000 de ellos. Ese es un número tan escandaloso, escandalosamente grande. Básicamente sería imposible. Pero si Dios lo hace, eso descansará para siempre. Las acusaciones ante todo el universo, y tú y yo estamos justo en el medio. Y Dios necesita que sus hijos lo defiendan y reivindicar su carácter. Entonces, ¿Dios es justo? ¿Es Dios justo? ¿Es Dios verdaderamente amor? ¿Es su ley reflejar lo mejor para su creación? Bueno, eso se decidirá en los próximos años. Podemos decir, yo lo creo, pero todavía hay una acusación legal que tiene que ser resuelta. Puedes decir, yo mismo lo creo. Está bien, puedes creerlo, y eso es muy bueno. Yo también lo creo. Pero, ¿cómo va a resolver Dios esta acusación? Tú y yo tenemos que salir en su defensa y demostrar que Satanás está equivocado, y no podemos por nuestro propio poder. Pero si entregamos nuestra voluntad a Dios de tal manera que Él tiene el control total de nosotros, entonces Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y esa es básicamente la gran controversia. Y eso sí resolverá muy pronto. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de esa última generación. Ahora, mientras miramos los eventos que están sucediendo, tenemos Mateo 24, algunas cosas que nos dijo Jesús. Ese tipo de punto nos en la dirección correcta. Pero ante todo, si los tiempos no se iban a cortar, si Dios no cortara los tiempos en que vivimos, toda carne sería destruida. Eso es exactamente lo que Satanás está haciendo. Estamos mirando algunas de las cosas, estás mirando algunas de las cosas y estás diciendo, es tan perverso destruir el sistema de soporte vital de un planeta. Pero eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Tuvimos 6 meses sin lluvia en las montañas. En las áreas donde estamos construyendo el nuevo centro multimedia y el centro de bienestar y el edificio, las casas para el personal porque pensábamos vender todo lo que estaba cerca del pueblo. Está en el campo pero está cerca, demasiado cerca para estar cómodo cuando las cosas se ponen feas. Y así, y están construyendo a nuestro alrededor en todas partes, comunidades, miles y miles de casas se están construyendo en todas partes a nuestro alrededor. La industria se está moviendo y muy pronto estaremos justo en el medio de la ciudad encerrada en un pequeño terreno campestre. Así que nos estamos mudando. Pero tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6, como 6 arroyos en un pequeño río que corre a través de allí. Bueno, después de 6 meses de no llover, vimos cómo se secaba un arroyo tras otro, y los arroyos proveen el agua para las casas. Lo tomo, lo pongo en un pequeño, tomo el arroyo, lo paso a un contenedor, luego de el contenedor con válvula de flotador va a todos los contenedores para las casas y desde allí distribuye el agua a las casas. Y la presión es tan buena que el otro día me fue directo al copa del árbol con un chorro de agua. Así de buena es la presión. Y puedes regar con la presión. Pero cuando las cosas empiezan a secarse, dices, ¿de dónde vamos a sacar agua? Y me di cuenta de que la mayoría se secan excepto uno. Así que ahora estoy usando ese como respaldo y estoy corriendo 2 kilómetros de agua, aproximadamente 1,5 millas, al otro lado de la propiedad de un arroyo. Estoy haciendo los preparativos para que si en algún momento se seca, al menos la última, Dios se asegurará de que tengamos agua. Puse un pozo, pero el pozo no ha estado funcionando muy bien. Los que lo taladraron no lo limpiaron tanto, pero esos son procesos de preparación. Estamos haciendo lo que podemos, pero Dios nos dio un arroyo que no se seca. Podría secarse teóricamente 3 años y medio sin lluvia, yo marcaría la diferencia. No, por supuesto, eso no es lo que Dios dice que sucederá, pero si no lloviera durante años. Todos los arroyos se secan, y todo lo que tienes es el agua del océano. Pero en cualquier caso, Bolivia no tiene océano, están justo en el medio del sur, América sin costa. Así que tenemos que vivir de lo que sea que haya. Mientras nos preparamos para el futuro, debemos darnos cuenta de que solo Dios puede hacer que estas cosas sucedan. Solo Dios puede cuidar de ti. Solo Dios puede alimentarte. Solo Dios puede perfeccionar nuestro carácter. Solo Dios cumplirá la tarea. Y así como las cosas se ponen difíciles, tenemos que acudir a Dios para cada respuesta. Y la gran batalla de hoy es nuestro carácter. Nuestro carácter, nuestro carácter. Veamos que tengo aquí una cita del gran conflicto hablando de Satanás. Ha estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y utiliza todo su poder para controlar los elementos hasta donde Dios lo permite. Es por eso que tenemos cambios hoy. Satanás tiene el control de todos aquellos a quienes Dios no protege especialmente. Toda la cita es muy bonita, gracias. Pero Satanás ha trabajado durante mucho tiempo, el programa Garp en Alaska con 400 millones vatios de energía que pueden usar para canalizar hacia el núcleo de la Tierra para crear el temblor. En resonante, ¿entienden todas las frecuencias resonantes? Hemos visto donde una soprano alta canta con una voz muy fuerte y en cierto tono. El vidrio se rompe. Eso es porque alcanzó su frecuencia resonante. La frecuencia de resonancia de la Tierra es de 400 hercios. 400 veces por segundo hay una frecuencia de resonancia magnética. Y si bombeas 4 millones de vatios de energía a esa misma frecuencia en el núcleo, Tierra comienza a vibrar. Y cuando tienes vibraciones, tienes terremotos. Terremotos en Turquía, terremotos en otras áreas, en Japón, terremotos donde quiera que estés. Los quiero. Y luego los huracanes, bombeas toda esa energía a la atmósfera hasta que una gran burbuja de la energía se calienta, 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 y luego la apagas. Y toda esa energía tiene que disiparse en la atmósfera. Y cuando se disipa ese tipo de energía, surgen huracanes y tornados. Entonces Satanás ha estado estudiando y él mismo revela secretos. Muchos de los científicos admiten que extraterrestres han acudido a ellos para revelarles secretos de él. No entienden que son demonios. Creen que son extra, tienen cabezas grandes, ojos largos, así. Eso es lo más fácil que hace Satanás, esconder su propia planes de la gente, pero vienen como inteligencias extraterrestres y ellos revelan. Algunas fuentes militares mencionan que están desarrollando una raza gigante bajo tierra en los laboratorios del gobierno. No los vemos, pero Satanás sabe cómo son los genes del antediluviano.
¿Será que Satanás tiene algunos de esos genes que le da los secretos de cómo desarrollar gigantes? Por cierto, mientras estaba en California, uno de los caballeros de Sudamérica dice que escuchó que encontraron un grano de trigo en el bolsillo de una momia y que pudieron desarrollar ese grano de trigo, sacar los genes e implantarlo. Y ahora que el trigo se produce comercialmente, tiene solo alrededor de la mitad de los cromosomas de un trigo regular, no tiene gluten. Y es extremadamente saludable y medicinal. Y me dio alrededor de 3 libras de eso. Y me lo llevo a Bolivia y lo voy a sembrar allá. Salió de un grano que tenía miles de años. ¿Qué es eso? Bueno, si quieres te doy su número de teléfono y lo puedes llamar. Está en California. Y él es ese tipo que nos está ayudando con biocombustibles y todo. Es muy, muy inteligente. De Marcelo porque le pusieron 4 stents recientemente en el corazón. Probablemente viniendo de Argentina, probablemente solía ser un gran carnívoro. No está ahora, pero eso tiene consecuencias. Así que rezo para que no le pase nada porque es un cerebro brillante con mucho de buenas ideas que serán muy útiles y saludables para el pueblo de Dios. Así que estoy tomando algo de ese grano y lo voy a plantar durante un periodo de tiempo y luego desarrollar nuestra propia fuente de semillas. Pero es un tipo antiguo como la piel. Es un tipo de grano antiguo que es mucho más saludable que los granos actuales que están comercializando hoy. Entonces Satanás tienta a hombres y mujeres a pecar y luego los acusa ante Dios. Supongo, déjame leer esta cita aquí. Incluso ahora está trabajando en accidentes, calamidades, por mar, por tierra y grandes conflagraciones, y feroces tornados, terribles tormentas de granizo y tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos. En todos los lugares y en mil formas, Satanás está exorcizando su poder. El resto de la cita también es muy interesante, pero Satanás es el gran acusador de los hermanos. Y nos acusa ante Dios. Ahora, la historia que el hermano Joy leyó antes. Y te hace temblar si piensas que todo eso está archivado. Cualquier parte secreta de su vida del pasado, alguna cosa de la que te avergüences del pasado, todos tenemos algo. Bien, todos nosotros podríamos mirar hacia atrás y decir, no quiero que nadie sepa eso. No, eso fue un vergonzoso, qué vergonzoso sería. Pero luego me recuerda la vez que posiblemente haya escuchado la historia antes, le daré una versión corta cuando descuidé, para renovar los trámites de nuestro auto en Trinidad y Tobago. Y me fui de viaje y volví y estaba vencido. La policía detuvo a mi esposa y le dijo, tu boleto, las calcomanías vencieron. Ella dijo, mi esposo está de viaje y cuando regrese, haré que lo haga. Él dijo, está bien, pero no andes manejando. Bueno, la atrapó el mismo policía otra vez. Esta vez no hubo perdón. Y él le dio un boleto. Tan pronto como llegué a casa, ella estaba agitando este boleto como, tu culpa. Entonces miré el boleto y dije, tengo hasta el 6 de mayo o algo así, para pagarlo. Así que dije, entonces lo pagaré. Entonces, el 5 de mayo, fue a pagarlo y la señora dijo, no, es muy tarde para pagar ahora. Dije, pero dice el 5 de mayo el mes que sea. Ahora lee atentamente la letra pequeña. Si no paga dentro de los 3 días, tiene que comparecer ante el tribunal el 6 de mayo. Así que tuve la mala noticia de decirle a mi esposa que tenía que ir a juicio. Bueno, ella era la única dama blanca en la corte ese día. Todos los criminales fueron traídos, o criminales acusados, encadenados, esposados. Algunos de ellos estaban esposados, otros no, pero todos estaban sentados en bancos y, justo en el medio estaba esta dama rubia. Y no me permitieron participar. Tuve que sentarme y mirar todo. Y finalmente fue su turno. Y en el sistema británico, que Trinidad y Tobago solía ser británico, todos los jueces usa estas pequeñas piezas blancas para el cabello. ¿Cómo que has visto un poco de eso? Pero no fue tan agradable, simplemente se lo golpeó en la cabeza. Y él simplemente se sentó allí como un, de todos modos.
Finalmente fue la señora Rebecca Gates. Y hay un pequeño banco justo allí. Y ella se adelantó y se paró frente a la cerca pequeña. Sí, su señoría. Y él dijo, usted está acusado. Y empezó a leer las acusaciones. Y no lo podía leer muy bien, el policía no había escrito muy bien. Y entonces trató de leerlo, se lo pasó al otro policía que estaba allí. ¿Puedes leer esto? No, mi esposa trató de ayudar. Señoría, me acusan de silencio. No puedes acusarte a ti mismo. Y así finalmente. No pudieron leerlo. Así que dijo, señora Gates, no podemos leer las acusaciones. Así que eres libre de irte. Y ella dijo, ¿dónde pago? No pagas, no hay acusaciones. Y en ese momento entendí algo sobre la forma en que funciona la corte de Dios. Estamos acusados y todo está escrito. Y hay muchas cosas de las que acusarnos. Pero Dios, la sangre de Jesús lo ha tapado y ya no pueden leerlo. Coma alabado sea Dios. Coma y así dijo, no veo ninguna acusación. Todos están siendo cubiertos por la sangre. Eres libre de irte. ¿No es hermoso? Coma amén. Coma aprendí acerca de Dios, la forma en que Dios trabaja. Pero estas acusaciones siguen pendientes en su contra. Y la única manera de sacarlo es que sus hijos lo defiendan. Y así, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Apocalipsis 12:10. El acusador está a punto de ser arrojado, pero somos parte de ese proceso. No es que Dios lo haga todo. Y cuando no solo nos acusa ante Dios, acusa a Dios mismo. Y de alguna manera hay que probar que es falso, y que Dios es justo y es verdadero, y que Él es el mentiroso. Es un mentiroso y sí, estaba pensando, un asesino, ¿cómo llamas a un asesino? ¿Qué dijo Jesús? Asesinato. Perdóname, asesinato, asesinato, esa era la palabra. Lo siento, cuando vives en diferentes culturas, piensas en la palabra en español y no puedes. Así que es un asesino desde el principio. Y los principales de Israel dijeron, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre haréis. Estamos en la posición de elegir si vamos a ser de qué padre. Elige a tu padre hoy. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios? ¿O vas a servir al diablo y te vuelves hijo de aquellos a quienes sirves? Así que tenemos Mateo 24, 32 y 33. ¿Recuerdan la historia de la higuera? Jesús dijo, cuando la higuera eche sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo, cuando veáis todas estas cosas, sabréis que está cerca a la puerta. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Hay pruebas por todas partes. De Roma en la cama con América del Norte. No solo tomados de la mano. Los reyes de la tierra son cometiendo adulterio con Roma y los Estados Unidos también. Y, lamentablemente, incluso los religiosos. Los líderes han saltado a la cama e incluso algunos de nuestros líderes han saltado a la cama con Roma. Estaba escuchando un sermón del doctor Vine de Michigan y dijo, quiero hablar sobre. Y él estaba diciendo, no sé si conoces al doctor Conrad Vine, es posible que hayas visto, tú. Puede buscarlo en internet, pero ha estado tratando de trabajar con la Asociación General para poder animarlos a respetar las conciencias de los miembros de la iglesia en cuanto a si te vas a poner la inyección o no. Y se han cerrado completamente a eso. Y entonces hizo la declaración de que entramos en la pandemia como una iglesia protestante, pero salimos como siervos de Roma. Y la razón es que Roma está al mando en muchos lugares. Y señala lo siguiente, que a lo largo de la historia, la iglesia adventista, hablando de nuestra iglesia, la iglesia adventista ha cedido a las presiones del gobierno a lo largo de la historia. Cuando estaba en Alemania, lo escuché. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, de la que yo no estaba muy al tanto, pero la Segunda Guerra Mundial. Guerra, cuando Hitler llegó al poder, la iglesia se dio cuenta de que Hitler y su gobierno estaban contra los judíos. Y entonces inmediatamente expulsaron a todos los adventistas judíos. No habían hecho nada, pero eran la raza equivocada en Alemania.
y la iglesia no quería estar del lado equivocado con el gobierno. Y luego, cuando llegó el momento, cuando Hitler quería que todos los jóvenes trabajaran en sábado, la división votó diciendo que los jóvenes adventistas tienen permiso para trabajar en sábado. Y así, algunos jóvenes, por supuesto, obedecieron a Dios en lugar de a los hombres y, como resultado, fueron en prisión, algunos fueron ejecutados. La Iglesia Adventista Reformada nació en ese momento en Alemania. Cada iglesia reformada tiene una historia diferente, no todas provienen de lo mismo. En Alemania nació tratando de obedecer y guardar el sábado. ¿Y quién estaba en el lado derecho? ¿La división o los jóvenes que guardaban el sábado? Bueno, el doctor Vine señala que no espere que su iglesia lo defienda cuando el domingo viene la ley. Dio muchos ejemplos, si quieres verlo, dio muchos ejemplos que sí. La iglesia ha cedido una y otra vez a las presiones, nuestras universidades. Recibir fondos del gobierno para la matrícula, no estarán en condiciones de rechazar el gobierno. Reglamentos Y, lo más probable es que ya lo hayamos hecho y vayamos por ahí. Camino, obedeceremos las leyes del gobierno y abriremos las puertas a todos los del gobierno. Agenda más liberal para mantener, no para cerrar nuestras universidades. Y así, básicamente, cada adventista individual tendrá que tomar una decisión por sí mismo. Si crees que su iglesia lo va a defender, no lo ha hecho en el pasado. Si crees que te van a decir cuando es el momento adecuado para mudarte al país, no lo han hecho en el pasado. Si crees que vas a esperar hasta que te digan que es hora de arreglarte, van a esperar hasta que sea demasiado tarde para decírtelo. Así que simplemente dice que es hora de que todos tomen su propia decisión de qué lado están. Ahora amamos a nuestra iglesia. Dios tiene muchos de sus hijos en la iglesia, pero de alguna manera Babilonia se ha hecho con el control de muchas de las decisiones que se están tomando y ya no estás protegido. Y tienes que tomar tu decisión, pero siempre ha sido así. Desde cuando una organización ha sido la conciencia para usted. No fue por Jesús, no fue por sus discípulos, no ha sido en el pasado por nuestra iglesia, y tampoco lo será en el futuro. La salvación es una decisión individual. Cumplir la misión de la iglesia, trabajar para Dios, proteger la misión de la iglesia, proteger las verdades de la iglesia, pero tendrá que hacerlo a un costo individual. No se hará porque el grupo lo decidiera. El grupo no decidirá a favor de Dios. La mayoría casi siempre ha tomado la decisión. Obedecer al hombre antes que a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te va a costar tu libertad. Te va a costar tu trabajo. Te va a costar tus activos. Puede costarle la vida. Así que el doctor Conrad hizo la siguiente sugerencia. Hablo de persecución. Hoy en la India, nuestros hermanos están siendo arrastrados. Hermanos y hermanas cristianos están siendo arrastrados. Y simplemente disparó y arrojó. O arrojado con unas esposas a un pozo. Y una bala en la espalda. Cientos de cuerpos en la fosa. Cientos de padres y hermanos en el hoyo. Simplemente ser fusilado por ser cristiano. En África, guerrilleros musulmanes cayendo. Incendiando iglesias cristianas, tomando a todos los hombres, mujeres y niños, como esclavos en el norte de África, el norte de Sudán, y luego en otros países de África, en Nigeria y otros. Y cuando sabes que nuestros hermanos cristianos están sufriendo, finalmente llegaron a la conclusión, si vas a ser cristiano, te va a costar la vida. Solo toma la decisión. Te va a costar todo lo que tienes. No estamos preparados para esto en América del Norte. Nos han protegido, pero te va a costar todo lo que tienes. ¿Qué dijo Jesús? ¿Dijo lo mismo? Él dice, si alguno me sigue, ¿qué? Toma tu cruz y sígueme. Y una cruz es el instrumento de la muerte. Ahora, si estás dispuesto a morir por lo que Dios te está pidiendo, solo debes estar dispuesto a perder tu cuenta bancaria, estar dispuesto a pasar hambre, estar dispuesto a perderlo todo, esté dispuesto a que la gente hable mal de usted, tus hermanos y hermanas no te entenderán. Tu compañero, el pastor de tu iglesia no te entenderá.
serás excluido de algunas cosas. Pero cuando fui, estaba trabajando, trabajé durante 30 años para la denominación, para el sur. División Americana, la División Interamericana, América del Norte aquí. Principalmente en América del Norte trabajé en hospitales como enfermera registrada. Pero cuando me fui al extranjero ya estaba trabajando como administrador de un hospital en Interamérica, como piloto de misión, enfermera, directora de departamento de 3 sindicatos y luego como directora de ADRA, para varios países. Así que trabajé durante todos estos años, y fue una de las mejores cosas. No tengo excusas, fue una experiencia maravillosa. Mis padres, mis suegros trabajaban para la iglesia, pero en los últimos años empezaron a ir a lugares donde no había salario, y se hicieron voluntarios y empezaron. Trabajando en áreas, aprendamos a confiar en Dios, y nos animó. Así que después, terminé de trabajar en Caribbean Union College, que ahora es la Universidad del Sur. Caribbean y yo impartimos clases de posgrado para la Universidad de Andrews en su escuela de extensión allá. Pero cuando terminó nuestro periodo de tiempo de servicio, y en lugar de volver al Unidos decidimos ir a las selvas de Guyana y trabajar, decidimos vamos con familia y aprendamos a confiar en Dios. Bueno, nuestra experiencia, eso fue hace casi 30 años. Y nuestra experiencia es que Dios puede cuidar de nosotros, incluso si no tienes nada. Está bien. Con Dios, no hay necesidad de temer lo que viene sobre la tierra. De hecho, cuanto menos tengas, mejor. Cuando no tienes nada, no puedes perder nada. Y así, si ha invertido, algunas de las personas más miserables son los ricos, porque siempre están tratando de averiguar cómo proteger sus activos. Y algunos de ellos están muertos de miedo de perder. Si pierden sus bienes, se suicidan, muchos de ellos. Eso es si no tienes a Dios. Por supuesto, hay personas ricas que son cristianas, y eso sería diferente. Si se dan cuenta de que Dios es dueño de todos sus bienes, entonces son gerentes que están felices por Dios. Es un privilegio tener bienes que administrar para la obra de Dios. Cada vez que llega una donación, decimos, oh, Señor, gracias. Pero la persona, lo siento. No sé si puedo hablar un segundo. Trague. No sé qué es. A ti también te ha pasado, estoy seguro. O sí, estoy pasando por la adolescencia. Estás tomando un poco de agua. Sí, probablemente estoy tomando un poco de agua. Mi esposa me ofreció agua, pero esa cosita se quedó ahí. ¿Ok? Ahora está regresando. Gracias. Muchas gracias, pastora. Milagro de milagros. Allí va. Un poco de agua. Y como comenzamos a llevarlo a cabo, nos dimos cuenta de que Dios iba a proveer. Y cada vez que alguien llega una donación, no es solo el dador el que es bendecido, es el gerente el que puede administrarlo. Para ver esa obra, haz una obra para Dios, que no hubieras podido hacer. Es mi convicción que Dios tiene muchos recursos. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, sí, la mayor parte, creo que es Proverbios 2:26. Que Dios toma los recursos y los coloca en manos de los pecadores, para que trabajen duro y lo multipliquen, y luego se lo da a aquellos de sus hijos que lo necesitan. Así que la mayor parte del dinero de Dios está en manos de los no cristianos, y cuando Dios lo necesita, es plenamente capaz. Él es totalmente capaz de colocar esos recursos en manos de sus hijos. ¿Cómo sabe en quién puede confiar? Porque ¿cómo? ¿Sí? Eclesiastés 226, ¿ok? No Proverbios, Eclesiastés, gracias. Porque ¿cómo usas tu dinero hoy? Lo poco que tienes, eso es. ¿Cómo usarías una cantidad mayor? Entonces, si te sacrificas, sacas lo que necesitas para la comida y la supervivencia básica y, a veces, un poco más si necesitas conseguir algunas cosas, pero das con sacrificio a la obra de Dios para ayudar a otros cuando lo necesitan, para ayudar a Dios. Trabajo adelante, para traer grandes controversias, para ayudar al trabajo médico, para ayudar a alguien. Cuando sacrificas de lo que tienes, si agregas más, haces lo mismo. Así es como Dios puede confiar en ti. Primero hay que ser fiel y un poco ser lo suficientemente fiel. Pero tengo la convicción de que muy pronto grandes cantidades de
Los recursos llegarán a las manos del pueblo de Dios. No todo el mundo, porque para algunas personas la gestión del dinero es una trampa. No saben administrar, no saben cómo administrar un poco, así que sería horrible si tuvieran mucho, ¿verdad? Pero si usa su tiempo y dinero y vuelve a influir sabiamente, entonces Dios te dará más. Esa es una promesa bíblica, pero para la mayoría de nosotros, tener suficiente es lo que Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día, que debemos estar agradecidos. Si eso es todo lo que obtenemos, gracias al Señor por eso. Pero si tenemos nuestro pan de cada día, hay gente que no tiene el pan de cada día, y depende de nosotros compartir con ellos. Así que eso es lo que creo que va a pasar. Los grandes días de la iglesia están por venir, pero será a un ritmo tremendo. Sacrificio. Así que démonos cuenta de que nada de lo que tenemos es nuestro. Fue una reunión de hace una vez y el tipo, el hermano en la cabina de al lado vino. Y me dijo, eres un hombre de fe. Trabajo en África. Y quiero hacerte una pregunta. Necesitamos una camioneta en África. Y él dice, deberíamos simplemente salir y comprarlo por fe sin dinero. Le dije, tengo una pregunta para ti. ¿Cuántos vehículos tienes? Tres. ¿Por qué no vendes uno de ellos y compras la camioneta? ¿O tengo que renunciar a algo? Dije, bueno, la fe significa que no está en tu poder hacerlo, pero quieres seguir adelante. Pero si está en tu poder hacerlo, haz lo que puedas hacer primero. En otras palabras, antes de pedirle a Dios que le dé algo, usa lo que ya te ha dado. Así que hay muchas cosas que podemos hacer con lo que tenemos. Y solo decimos, Señor, bendice este proyecto. Voy a poner esto en el dinero, multiplicar. ¿Y cómo? Si no vas a plantar las semillas, no pidas una buena cosecha, pero haz tu parte primero, y entonces Dios lo bendecirá. Cuando finalmente plantaste todas tus semillas, y todavía no tienes suficiente para comer, ve a él y dile, Señor, haz que lo poco que planté, y haz que florezca, pero no le pidas que te dé una buena cosecha, hasta que hayas hecho lo que puedas para plantar lo que tienes. Entonces, vida o muerte, sin propiedad de nada, Dios es dueño de todo, entonces hay una hermosa plan que Dios te revelará. Y para aquellos que hacen eso, los mejores días aún están por venir. A veces veía una caricatura en la que alguien publicaba una foto mía, ya sabes, dibujante, y estoy sentado en un avión de cabina abierta volando un tipo de avión de la Segunda Guerra Mundial. Primero, Guerra Mundial supongo que la cabina abierta. Y lo estoy volando y estoy remolcando un gran letrero. El final está cerca. Porque eso es todo de lo que hablo a veces. Prepárate, prepárate, prepárate. Has estado hablando de eso durante años. Bueno, cuanto más hablo de ello, más me convenzo de que estamos cerca. Y estoy convencido de que estamos tan cerca que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que nos vamos a encontrar. Tomado por sorpresa. Incluso yo, voy a quedar atrapado por sorpresa. Porque si sucede mañana, me sorprendería que no esté planeando que suceda mañana. Pero podría, no podría. El día antes de que sucediera, el 9 de septiembre, estaba predicando en Atlanta la iglesia adventista, Asociación Jurídica de todos los abogados. Y luego, el 10 de septiembre, volamos a Illinois y empacamos el avión. El 11 de septiembre fue el día para volar a Sudamérica. Nos despertamos por la mañana preparándonos para volar y ver caer las dos torres. Volé a América del Sur. No, no por 2 semanas. A ningún avión se le permitió volar y finalmente permitieron que los que están volando al sur tuvieran, para salir por Nassau en las Bahamas. Era la única salida del país que era volar a Nassau y luego desde Nassau continuaba. Así que volamos a Nassau, hicimos inmigración aduanera y luego de allí presentamos un plan de vuelo, a Guayana. Así que el día anterior todo estaba normal, pero al día siguiente no. Eso podría suceder en cualquier momento. Así que Satanás tiene dos planes. Plana, obligar a la raza humana por el hambre y la sed y el control financiero a obedecer su plan. Plan B grande, si el plan A no da como resultado una sumisión del 100%, destruye la raza humana antes. Jesús vuelve. Imagina a Jesús volviendo y no hay nadie vivo. Eso estaría perfectamente en armonía con Satanás. No hay personas que reflejen este personaje, no hay 144,000, no hay forma de demostrar que está equivocado, todo el ser humano. La raza está muerta, ¿a quién vienes a buscar? ¿Pasará? No.
Lance y eso es evitar que el pueblo de Dios se prepare. Es lo mismo. Si el pueblo de Dios no se prepara, ¿quién será la novia cuando regrese? Así que Dios tiene una obra que hacer en nuestros corazones, porque va a haber una novia sin mancha ni arruga. Mateo 24, 21 al 22, si aquellos días no se acortaran, y ninguna carne debe salvarse. Así que Dios va a acortar esos días. Y voy a terminar, el tiempo se está acabando. ¿Puedo tener unos minutos más? Sí. Déjame ver tu mano porque quiero asegurarme de que sea un voto mayoritario. Ok, gracias. ¿Está bien, pastor? Bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Alguien puede dar el día o la hora? ¿Sabremos más a medida que nos acerquemos en el camino? Sí. ¿Terminará Dios la obra sin decírselo a su pueblo o se la revelará a su pueblo? La última generación comprenderá más que cualquier otra generación. Los sabios entenderán, pero los malvados no entenderán. Necesitamos estudiar. De hecho, Dios siempre ha tenido eso en la Biblia y la palabra de Dios es todo lo que Él va a hacer. Hacer ya está allí. Es que no lo entendemos. Mi papá señaló que cuando fue al seminario, nunca se discutió en el seminario. Daniel 12. Simplemente no había luz sobre el tema. Hace años, cuando estudiaba, eso no formaba parte de nuestro entendimiento, así que simplemente lo dejamos para el futuro. Pero el librito de Daniel, de Apocalipsis 10, va a ser abierto y el conocimiento incrementarse y de repente Daniel 2 estaba teniendo sentido hoy. ¿Lo entendemos? Perfectamente, no como dijo el doctor Froome, lo entenderemos mejor después de que suceda. Pero necesitamos cavar, sí, necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo para entender. Cuanto más cavamos, más entendemos. Y un poquito por aquí, un poquito por allá, un estudio por aquí, un libro por allá, diferente. Las cosas empezarán oh, ya veo. Y a medida que vemos que los eventos comienzan a suceder, como si estuvieran sucediendo, entonces comenzamos. Por ejemplo, cuando finalmente llegue la ley dominical, no sé, sabemos de qué forma es. Yendo a tomar, va a tomar un formato de preservar el planeta, ¿verdad? Pero cuando realmente se aplique, sabremos que el reloj se ha puesto en marcha. ¿Sabemos cómo pronosticar esa fecha? No. No hay profecía que nos lleve al principio de la ley dominical. Es un periodo de tiempo que no está definido. Depende del pueblo de Dios. En 1888 pudo haber sucedido, pero no sucedió. Éramos rebeldes y subordinados. Pero la segunda vez que Dios llevó a Israel, cruzaron el Jordán. Esta es la segunda vez. Y esta vez vamos a través. Una de las cosas que nos asegura que estamos casi en casa es que los 6000 años son casi finalizado. Nunca hablamos de eso. Hablaste mucho sobre ese año 6,000. ¿Verdad? Jay y Andrews publicaron una serie de artículos en la Adventist Review sobre la gran semana del tiempo. Entonces, en general, entendimos algo, pero todavía estaba bastante lejos para su generación. Así que fue interesante. ¿Sabes qué? Jane Andrews fue una de las más brillantes teólogos que la iglesia adventista haya tenido jamás, y memorizó todo el Nuevo Testamento y dijo, probablemente podría, palabra por palabra, reproducir el Antiguo Testamento de memoria. Eso es más de lo que he visto en esta generación. Pero escribió una serie de artículos sobre la gran semana del tiempo, cómo Dios siempre divide todo más 6 más 1. 6 más 1, 6 días más un día, una semana. 6 años más un año, un descanso para la tierra. Gran semana de tiempo y luego tienes la semana de años y luego tienes los milenios. 6 milenios desde que Adán le dio la espalda a Dios y tuvo que abandonar el jardín del Edén. Hasta que se acaben los 6000 años y entonces ese es el final del tiempo asignado para este planeta. Y no importa quién lo sume, ¿quieres intentarlo alguna vez? Siéntate, consigue una hoja de cálculo, si quieres. Eso es más fácil que en papel. Obtener una hoja de cálculo y revisar Génesis. Y anota toda la luz que puedas conseguir. Y luego, cuando Salomón subió al tiempo de Abraham, ¿sabías que Abraham tenía 30 años antes de que muriera Sem?
Entonces Abraham tuvo años para hablar con el hijo de Noé, y recordó cómo era antes, y conoció a Matusalén, que conoció a Adán. Entonces Abraham pudo. Estaba a solo 2 generaciones de Adán, en cuanto a conocer a alguien. Como algunos de ustedes, algunos de nosotros, las personas mayores, podríamos decir, recuerdo a este presidente, o conocí a fulano de tal. Y el resto de nosotros decimos, oh, murió antes de mi tiempo. Pero puedes decir, ¿lo conociste? Por ejemplo, no es que esté orgulloso de ello, pero estreché la mano de Bill Gates 2 veces. Antes pensaba que era bonito, ahora no pienso tanto. Pero le estreché la mano a Bill, así que si tú me das la mano, estás a un apretón de manos de Bill Gates. Entonces, cuando Abraham me estrechó la mano de Jim, estaba a un apretón de manos de Matusalén, y 2 apretones de manos lejos de Noah. Me refiero a Adán y Eva. Ahora, ¿no es genial pensar en eso? Así que lo estaba sacando de la boca del caballo. Pero si sumas todos los tiempos hasta Abraham, entonces puedes sumar el tiempo hasta el Éxodo. Y 480 años desde el Éxodo, que el templo de Salomón fue dedicado. Y luego empiezas, sigues desde allí. Salomón, y luego tienes a los reyes. Y lo siguiente que sabes es que tienes a Nabucodonosor. Nabucodonosor conduce a los otros reinos. Todas esas fechas son conocidas y lo sumas todo. Y adivina qué, estamos viviendo en el último, el tramo más largo, de la imaginación en los últimos 20 años, de los 6000. No importa quién lo asume y no importa cuánto. ¿No están de acuerdo o están de acuerdo? Estamos en los últimos 20 años. Personalmente, creo que es mucho más corto que eso. Y creo que estamos lidiando con los últimos 3 años y medio. Pero, ¿puedo decir que lo sé? No. Tengo que esperar hasta que comiencen los eventos. Una vez que comience la ley dominical, tendré un cronómetro gigante. Y voy a empezar a mirar Apocalipsis 13, 42 meses, y vamos a empezar a mirar en Daniel 12 los periodos de tiempo. Hermanos y hermanas, el Señor Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos del profeta. Nada. Si tuviéramos un clamor tan fuerte, ese es un término incorrecto, pero tanta visibilidad le dio Dios a la principio del juicio investigador, no va a decir nada del cierre. ¿Ves la incongruencia de eso? Si Dios le dio tanta visibilidad y el primer ángel tiene que ver con el juicio, ya que cierra. Y el fuerte pregón se acumula en el mensaje del tercer ángel. Y finalmente, el mensaje del cuarto ángel, si podemos agregar eso, decirlo de esa manera, la luz del cuarto ángel. Vamos a saber mucho sobre el momento exacto. Lo que no vamos a saber es un día en la hora, hasta que Dios lo anuncie. No dijo que no sabrías el año. Déjame preguntarte, si la peste empezó a caer, vamos a saber en qué año. Por supuesto, por supuesto. Una vez que la plaga comience a caer, ¿significa que el tiempo de prueba ha terminado? ¿El viene ese año? Simplemente no sabemos. El día o la hora. Entonces sabremos más a medida que avancen los eventos. Primero el domingo nacional. Ley, el reloj se pone en marcha. Luego la ley dominical universal. Ah, inmediatamente, será eso. 30 días, serán 45 días, o serán 60 días, una de esas opciones. Cualquiera. Sucede uno, entonces sabremos cómo terminar de contar más. Y como todo pasa. Vaya, entiendo. Ahora vemos. Y Dios lo va a revelar y los sabios lo harán. Entender. Los malvados no lo harán, pero los sabios sí, y estarán predicando la ropa. Y muy pronto llegará a su fin y Dios lo acortará en justicia. Tal vez. Dios acortará la obra incluso antes de que se acabe el tiempo. Esperemos, no lo sabemos. Pero va a ser corto y estamos a punto de empezar. Así que lo que estamos aquí ahora es muy tiempo sagrado. Estamos en el momento en que tenemos que tener todos los patos en fila. Estamos totalmente comprometidos con el Señor. ¿Qué parte de nuestra vida no le ha sido entregada a Él todavía? Como el Dios. Dios me mostró esta semana. Estoy esperando a que arregles estos
cosas. Pero Señor, pero estoy bien si muero hoy, todos mis pecados son perdonados. Estoy bien. No, no, no. Espera un minuto. No estoy buscando mártires en este momento. Estoy buscando personas que vivan por mí. Y todavía hay algunas piezas en tu vida que necesitas arreglar, porque no puedes vivir para mí perfectamente de la manera hasta que esto es correcto que tiene. Correcto. Ya ves, una cosa es morir y ser salvo. La gente argumenta, bueno, quieres decir que yo no puedes hacer esto y no ser salvo. No, puedes ser salvo guardando el domingo si nunca has sido condenado por el sábado y estás viviendo en armonía con tu conciencia, no va. Habrá muchos guardianes del domingo salvados, pero no puedes salvarte desobedeciendo tu conciencia hasta el final. Hay una enseñanza general que sucede en muchas de nuestras áreas de nuestro mundo en nuestra iglesia. Y es decir, Dios es amor, nos va a salvar, no te preocupes, vamos a pecar todo el camino hasta que venga Jesús. Lo digo en serio, está sucediendo en todas partes. Lo están enseñando en algunas de nuestras universidades. Muchos de nuestros teólogos creen y enseñan eso. No creen que haya un santuario, no creen que haya pasado nada en 1844, y no hay nada que preparar, no está ocurriendo la limpieza de un santuario. No hay nada especial que tengamos que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es esperar y nuestro amoroso Padre Celestial nos salvará. Bueno, si Dios nos va a salvar así, tendrá que ponernos en una tumba. Pero si vamos a estar en una tumba, donde está el 144.000, un personaje perfectamente reflejado de Dios, entonces, si seguimos pecando, les diré algo, si alguien está pecando después de cerrar libertad condicional, ellos están recibiendo las últimas plagas. Si va a haber una generación que va a vivir después de que cierren la libertad condicional, van a tener que ser sellados y van a tener que vivir sin un intercesor. Están totalmente bajo control. Algunas personas dicen, pero lo estás haciendo salvado por obras. No, eso es rendirse. Se llama entrega total, no obras. Rendirse es una elección, por cierto. Nadie puede ser salvo por obras. Nadie. O, bueno, déjame corregir eso. Eso es semántica. Puedes ser salvo por obras si nunca pecas. Jesús fue salvo por obras. En otras palabras, vivió en total obediencia y entrega. Él nunca pecó, y su vida es perfecta, y su vida lo justificó. Pero él se rindió a su Padre. No estoy tratando de entrar en una extraña teología. Solo digo, si nunca pecas, tus obras justifican el hecho de que eres salvo. Pero ninguno de nosotros no lo somos. Todos excepto Jesús no pueden ser salvos por obras, porque nuestras obras son malas y ya hemos pecado. Y por lo tanto somos, que es un, puedo decir, merecemos la muerte. Entonces, por lo tanto, nunca podemos ser salvos por nuestra vida, porque nuestra vida ya nos ha condenado. Pero entonces lo único que podemos hacer es rendirnos. Sabes que tienes una opción, puedes hacer una elección y puedes decirte a ti mismo, elijo rendirme a Dios. Esa es la elección que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que los que viven después del cierre de la gracia, vivirán total entrega. No serán salvos por obras porque son pecadores. Pero si se entregan el 100% del tiempo a Dios, Él controlará sus obras y Dios obrará en ellos. Y Dios y su justicia, el manto perfecto de Jesús, de justicia nos cubrirá, y será como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Bueno, estoy deseando que llegue. No sé cómo va a ser eso. Pero sí, no necesitamos poner excusas. Solo tenemos que aprender a rendirnos. Si pudiéramos rendirnos perfectamente, estaríamos en perfecta obediencia, pero no nos gusta rendirnos, ¿verdad? Nos gusta hacer lo que queremos hacer. Así que oro para que Dios haga eso. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría decir hoy, Señor, me enseñas a rendirme perfectamente? ¿Podríamos decir eso? Porque la entrega perfecta es la obediencia perfecta. Es eso lo que hizo Jesús. Jesús dijo, no perfeccionéis mi voluntad, sino la vuestra. Y ese es el objetivo para todos nosotros. ¿Qué teología de última generación la llaman? Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros hoy. Ahora me gustaría cerrar con una palabra de oración. Estamos grabando, estamos transmitiendo, y solo queremos tener una dedicación especial de oración a todos los que levantaron la mano, y los que por dentro quieren aprender a rendirse perfectamente, y quiero ser incluido entre ustedes. Bien, nos arrodillamos para una oración especial. Padre Celestial, vivimos en tiempos muy solemnes.
Vivimos en tiempos, Señor, que vemos al mundo deteriorarse y acelerarse hacia la total destrucción. Mientras el mundo se prepara para pelear contra Dios y la segunda venida, mientras las fuerzas de Satanás están buscando rápidamente destruir la Tierra, científicos aquí en América del Norte, científicos en Europa, posiblemente otras áreas estén trabajando para desarrollar un agujero negro. No tuvimos tiempo de hablar de eso hoy, pero están trabajando para desarrollar un agujero negro que destruiría inmediatamente toda la Tierra y les están pagando mucho dinero por hacerlo. Y saben lo que sucedería, pero lo están haciendo de todos modos. Pero no estás permitiendo que eso suceda. Estás preservando esta tierra y a los que vivimos aquí en la tierra para que podamos poder, para que puedas llevar a cabo tu voluntad y la de tu pueblo. Hoy estamos es la generación más peligrosa en la que hemos vivido. Y, sin embargo, es la generación más emocionante porque estamos viendo a los que son justos. Señor, moviéndose hacia la justicia, y aquellos que son malos moviéndose más en armonía con el malvado. Y hay un temblor en el mundo, hay un temblor en la iglesia, y muy pronto se tomará la decisión final. Obediencia a Dios y lealtad a Dios u obediencia al hombre. Tenemos se perderá. Lo que sea que vayamos a usar, debemos usarlo ahora. Lo que sea que vayamos que ver con esos recursos y talentos que nos has dado, debe ser ahora. Pero Señor, necesitamos usted para guiarnos. No somos lo suficientemente sabios. Y entonces todo lo que podemos hacer es rendirnos. Nuestras vidas, nuestras obras nos condenan. Somos rebeldes. Somos duros y testarudos. Hemos sido desobedientes. Incluso en nuestra propia iglesia, Señor, hemos tenido tantas oportunidades. Y ahora nos estamos alejando de la verdad que nos has dado y estamos rechazando la luz del espíritu de profecía y estamos viviendo vidas seculares. No me preocupa tu pronta venida. Sucederá algún día en el futuro. Pero no nosotros hoy. Queremos, mientras nos arrodillamos ante ti, queremos rendir nuestras voluntades. Y te pido por favor que nos prepares para el gran día. Toma nuestras voluntades, quita esas emociones que nos siguen molestando. Quita esos sentimientos de ira, de impaciencia. Llévate esos sentimientos de amor al mundo. Las cosas que el mundo tiene para ofrecer, quítalo de nosotros. Solo tú puedes hacerlo. Solo límpianos de toda maldad y el amor del mundo. Y mientras haces ese milagro, que nuestros rostros brillen con tu presencia y tu alegría. Que podamos compartir ese milagro con otros. Si venimos a ti te decimos, si quieres, me limpias. Y Jesús dijo, yo seré limpio. Haz eso por nosotros también. Nuestros corazones lo necesitan, nuestros personajes lo necesitan. Y sobre todo, queremos ser parte de esa gran reivindicación, de tu personaje. Somos tus hijos y queremos decir, Dios es justo, tiene razón, Satanás es un mentiroso y un asesino. Y queremos demostrar que está equivocado para que pueda ser encerrado por 1000 años cuando nos vayamos. Y te agradecemos por escuchar nuestra oración y sostenemos a nuestros hijos, sostenemos a nuestros seres queridos, hermanos y hermanas, sus sobrinas y sobrinos, cada uno de nuestros seres queridos, a veces cónyuges, los sostenemos, y decimos que hagas por ellos lo que ellos no saben hacer por sí mismos. Oramos y te agradecemos por este sábado especial que nos has dado aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias.